Cuando el padre soltero vio a aquella camarera agacharse con ternura para alimentar a su hija discapacitada, no pudo apartar la mirada. No era compasión lo que ella mostraba, sino una dulzura natural, como si conociera a Emma desde siempre. Alejandro Montero, acostumbrado a frialdad y rutina, sintió por primera vez en años que el mundo se detenía. La camarera le sonrió a su hija, limpió su barbilla con una servilleta y le habló con cariño, sin saber que aquel hombre observaba en silencio, conmovido y desconcertado. Pero de pronto, un hombre con gorra y mirada tensa entró al restaurante. Se detuvo en seco al verla. La camarera palideció, bajó la cabeza y sus manos empezaron a temblar. Emma la miró confundida. Alejandro se puso de pie. Aún no lo sabía, pero ese instante cambiaría su vida para siempre. El sol se ponía sobre la exclusiva costa de Puerto Vallarta, bañando con tonos dorados la imponente mansión de Alejandro Montero. Desde el ventanal de su despacho, él observaba el océano Pacífico mientras giraba su silla de ruedas de titanio personalizada, un recordatorio constante del accidente que, 5 años atrás, había transformado su vida. Perdón por interrumpir tu historia, pero si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y comenta desde donde nos estás viendo. Alejandro Montero no solía frecuentar lugares donde el suelo estuviera manchado de salsa, donde las sillas cojeaban y donde nadie supiera su nombre. Pero aquella tarde, algo lo arrastró al pequeño restaurante junto a la carretera, uno de esos que parecen olvidados por el mundo, pero donde huele a hogar y a tortillas recién hechas. Llevaba a Emma, su hija de 6 años, dormida en su silla adaptada, con los dedos encogidos y las piernas inmóviles. Como cada día desde aquella curva maldita que le arrebató a su esposa y le dejó una hija con una lesión irreversible. Era la primera vez que salían sin asistentes, sin cuidadoras, sin terapeutas. Solo él, su hija, y el peso de una culpa que se tragaba a solas. Pidió café, casi como excusa para quedarse allí. Su teléfono vibraba sin cesar, pero lo dejó boca abajo. Los inversionistas de Nueva York podían esperar. Por primera vez en años, tenía algo más urgente entre manos: silencio. Tiempo. Y una hija que necesitaba mirarlo, aunque no supiera cómo decírselo. Fue entonces cuando la vio. Lucía tenía unos 20 y tantos, y una forma de moverse entre las mesas que parecía casi invisible, como si su presencia incomodara y ella lo supiera. Nadie la saludaba. Ningún cliente la miraba 2 veces. Pero cuando sus ojos se cruzaron, Alejandro notó algo que no supo nombrar al instante. No era belleza. Era algo más crudo. Más real. Una mezcla de agotamiento y dignidad, como quien está acostumbrada a ser juzgada, pero ha decidido no dejarse vencer. Y entonces ocurrió. Emma despertó y, como siempre, comenzó a llorar. No un llanto común, sino uno de esos gemidos desesperados que Alejandro nunca había logrado consolar. El restaurante entero giró a mirar con incomodidad. Alejandro se tensó, sintió el sudor bajar por su nuca y alargó la mano torpemente para tomar el biberón con jugo que Emma apenas toleraba. Pero antes de que pudiera reaccionar, Lucía apareció a su lado. ¿Puedo?, preguntó, sin miedo, sin permiso, sin protocolo. Antes de que él respondiera, ella ya estaba agachada frente a Emma, hablándole en voz baja, con una suavidad que jamás había presenciado en sus niñeras de uniforme y dientes perfectos. Le ofreció una cucharadita de puré de plátano que llevaba en su propio tupper, como si eso no rompiera ninguna regla. Emma, contra todo pronóstico, aceptó. Se calmó. Y luego, sonrió. Alejandro sintió un vacío brutal en el estómago. Como si alguien hubiera retirado de golpe la piedra que mantenía su vida en equilibrio. ¿Cómo lo hiciste?, murmuró. Lucía no respondió. Solo se levantó, limpió con cuidado la boquita de la niña, y le guiñó un ojo. En sus ojos había una sombra, algo triste, algo roto, pero también una luz que Alejandro no entendía. Aún no. Pero no estaba solo en esa incomprensión. Desde la ventana, un hombre los observaba. Apoyado en un viejo Nissan gris, con gorra oscura y la mandíbula apretada, anotaba algo en una pequeña libreta.
No parecía cliente. Ni curioso. Su mirada no se posaba en Emma. Ni en Alejandro. Solo en Lucía. Ella no lo había visto. Y Alejandro aún no lo sabía, pero aquella mujer, la que acababa de alimentar a su hija con más ternura que él mismo en años, cargaba con un secreto que no solo amenazaba con arruinarlo todo, sino que, de revelarse, pondría sus vidas enteras en riesgo. El ambiente del restaurante volvió a su ritmo habitual, pero en la mesa del rincón donde Alejandro Montero seguía sentado con la mirada fija en la camarera que acababa de calmar a su hija, el tiempo parecía haberse congelado. Emma, aún con los ojos entrecerrados por el llanto reciente, se aferraba con los dedos a la servilleta que Lucía había usado para limpiarla, como si fuera un trozo de algo importante que no quería soltar. Alejandro, acostumbrado a controlar imperios, a levantar complejos turísticos con un gesto, se sentía ahora completamente perdido ante algo tan simple, tan humano y tan inesperado como la conexión que su hija acababa de tener con una completa desconocida. Lucía, por su parte, caminó de regreso a la barra fingiendo no notar las miradas que Alejandro le seguía lanzando, pero cada paso le costaba más que el anterior. Por dentro, su mente era un torbellino de pensamientos que se contradecían entre sí. No debí tocar a la niña, ¿por qué me miraba así, y si lo nota? Llevaba semanas esquivando problemas, trabajando horas extras, ocultándose bajo nombres falsos en aplicaciones de pago móvil, y ahora, en un solo segundo de impulso, se había acercado a la hija de uno de los hombres más ricos del país. Un hombre al que había visto antes. No en persona, pero sí en noticieros, en revistas, en los resúmenes financieros que a veces se proyectaban en las pantallas del gimnasio donde dormía escondida durante un tiempo. Alejandro Montero no era cualquier cliente, y ella, definitivamente, no era cualquier camarera. Desde el otro lado del ventanal, el hombre con la gorra seguía observando, impasible. Se había movido unos metros para simular estar revisando su celular, pero sus ojos seguían clavados en Lucía, y el bolígrafo entre sus dedos no dejaba de girar. Apretó los labios al ver la escena entre ella y la niña. Su mandíbula tembló ligeramente, y con un gesto rápido, sacó una pequeña cámara de su bolsillo, tomó 2 fotos discretas y luego subió al auto sin encenderlo. Esperaba algo. O a alguien. Mientras tanto, Alejandro se acercó a la barra, llevando a Emma en su silla, sin preocuparse por lo inusual de la escena. Para alguien como él, moverse en su propio mundo, ignorando lo que opinaran los demás, era tan común como respirar. Pero esta vez no se trataba de negocios ni de su imagen, se trataba de la mujer que había calmado el caos interno de su hija con una cucharada de plátano y una mirada suave. ¿Tienes un segundo?, preguntó con voz firme, pero sin arrogancia. Lucía lo miró por fin de frente. Sus ojos, aunque cansados, no mostraban miedo, sino una mezcla de resignación y valentía que descolocó a Alejandro más de lo que quiso admitir. Depende. ¿Es para agradecerme o para echarme la culpa? Él frunció el ceño, confundido por la dureza en su tono. Es para entender, respondió. No sé qué hiciste con Emma, pero jamás la había visto reaccionar así con nadie. Y créeme, ha pasado por las manos de los mejores especialistas del continente. Lucía suspiró, secándose las manos en el delantal, como si el diálogo la desgastara más que una jornada doble. A veces no se trata de especialistas, dijo, sin mirarlo directamente. A veces solo se trata de estar rota en el mismo lugar que la otra persona. Alejandro no supo qué decir. Esa frase le llegó como un puñetazo. Lo dejó mudo. Pero antes de que pudiera seguir preguntando, Lucía dio un paso atrás y cambió el tema con una rapidez que solo tienen los que han aprendido a sobrevivir huyendo del pasado. ¿Quieren probar el pan de elote? Lo hago yo. A la niña creo que le gustaría. Es suave, se disuelve en la boca. ¿Cómo sabes eso?, insistió él, esta vez con una voz más suave. Lucía le sostuvo la mirada, por primera vez sin evasión. Porque tuve una hermana como ella. Hasta que me la quitaron. Y con eso, se dio la vuelta, dejando a Alejandro paralizado, con la garganta apretada y la sensación de que había tocado algo sagrado, algo que no debía, pero que le era imposible ignorar.
Desde el Nissan gris, el hombre bajó finalmente del auto y cruzó la calle. Entró al restaurante sin disimulo, y lo primero que hizo fue buscar con la mirada a Lucía. Ella lo vio. Su rostro perdió color. Alejandro, al notar la tensión en sus hombros, giró para ver quién acababa de llegar. Pero ya era tarde. El hombre ya caminaba hacia ellos. Y entonces, Lucía hizo lo que menos esperaban. Soltó el delantal, saltó la barra por un lado, y salió corriendo por la puerta trasera. Alejandro se quedó ahí, solo, con su hija, su café frío, y más preguntas de las que podía procesar. La puerta trasera del restaurante se cerró con un golpe seco que hizo vibrar los cubiertos en las mesas. El murmullo del local se apagó por un momento, como si incluso el ruido hubiera contenido la respiración al ver a la camarera desaparecer de esa forma. Alejandro Montero, con una mezcla entre sorpresa, molestia y creciente curiosidad, mantuvo la mirada en la salida por donde Lucía acababa de escabullirse, preguntándose qué clase de vida había detrás de esos ojos tristes que no se quebraban, pero tampoco sabían quedarse quietos. El hombre que había entrado, el de la gorra oscura y el rostro endurecido por algo más que la edad, no hizo el menor esfuerzo por disimular su frustración al ver que Lucía se le había escapado una vez más. Caminó hasta la barra, golpeó el mostrador con los nudillos, y preguntó en voz baja pero firme. ¿Dónde fue? El joven que atendía la caja, claramente incómodo, fingió no haber visto nada, aunque por el sudor en su frente y su mirada esquiva, era evidente que conocía tanto al hombre como la historia detrás del pánico de Lucía. Alejandro, aún junto a su hija, observó todo en silencio. No era un hombre impulsivo, pero su instinto de padre, empresario y sobreviviente se activaba ante los detalles que otros no notaban. Aquel hombre no buscaba a Lucía por razones comunes. No había desesperación, no había afecto. Lo que se sentía en su presencia era una mezcla de autoridad mal empleada, de persecución calculada y de cuentas pendientes. Era el tipo de figura que aparece cuando alguien ha intentado escapar de algo mucho tiempo y sabe que, eventualmente, el pasado siempre alcanza. Emma emitió un pequeño gemido. Alejandro se inclinó, acarició su cabello, y sin pensarlo demasiado, se giró hacia el desconocido. ¿Problemas con una empleada?, preguntó, como quien lanza una cuerda sin revelar el anzuelo. El hombre lo miró. Primero con indiferencia, después con algo más cercano al respeto, al reconocerlo. No es asunto suyo, señor Montero. La forma en que pronunció su nombre lo descolocó. No por el tono, sino por el hecho de que lo conociera. No muchos en ese lugar humilde parecían saber quién era, y mucho menos mencionarlo con esa familiaridad controlada. No lo era, respondió Alejandro con serenidad, hasta que alguien alimentó a mi hija como si la conociera de toda la vida, y luego salió corriendo cuando usted apareció. El hombre lo miró un segundo más, luego se quitó la gorra, pasó la mano por su cabeza afeitada y lanzó una sonrisa sin humor. Tiene buen ojo. Pero le conviene no meterse. Hay gente que huye porque es peligrosa, y gente que huye porque tiene miedo. Lucía, bueno, digamos que es un poco de ambas. Con eso, se dio la vuelta y salió del restaurante con pasos pesados. Alejandro se quedó inmóvil, analizando cada palabra, cada gesto. A su lado, Emma movió una mano torpemente, como si aún buscara el contacto de la camarera. Y en ese pequeño gesto, Alejandro encontró su siguiente decisión. No iba a dejarlo así. Porque él sabía lo que era huir. Lo había hecho por años, aunque su huida había sido emocional, silenciosa y legalizada por la rutina. Sabía también lo que era perderlo todo y tener que reconstruirse desde cero. Y lo que acababa de presenciar no era una simple escena entre una empleada fugitiva y un hombre buscando venganza. Era algo más profundo. Algo que tenía que ver con heridas sin cerrar, con vínculos invisibles, con la forma en que una extraña se había conectado con su hija sin mediar palabra. Esa noche, la mansión en Puerto Vallarta parecía más fría que nunca. Alejandro cenó solo en el patio, con Emma a su lado dormida en su silla especial, mientras el viento marino traía consigo el eco de una escena que se repetía una y otra vez en su mente, una mujer sencilla, humilde. Con un pasado borroso,
tocando a su hija con la misma delicadeza con la que uno acaricia la última flor de un jardín en invierno. Sacó su celular, abrió una aplicación que usaba para asuntos personales muy concretos, y marcó un número. Necesito un nombre completo. Se llama Lucía, trabaja en el restaurante La Terraza, y alguien la sigue. Averígualo todo. Pero con cuidado. No quiero que sepa que la estoy buscando. Del otro lado, una voz simplemente respondió. Entendido. Lo que Alejandro aún no imaginaba era que lo que estaba a punto de descubrir no solo lo pondría en contra de sus propias creencias, sino que lo obligaría a tomar decisiones que podrían destruirlo públicamente. O redimirlo por completo. Esa misma noche, a pocos kilómetros de la mansión Montero, en una habitación estrecha detrás de una lavandería 24 horas, Lucía sostenía un vaso de agua con las dos manos como si el líquido pudiera estabilizar el temblor que le recorría los dedos. El foco parpadeante del techo apenas iluminaba la colchoneta en el suelo y las dos maletas que nunca había llegado a deshacer del todo. Porque en el fondo siempre había sabido que no podía quedarse demasiado tiempo en ningún sitio. Desde que dejó atrás su nombre real, su ciudad, y una vida que ya no le pertenecía, se había convertido en una sombra que servía platos, lavaba baños. Cambiaba de turno con tal de no levantar sospechas y se escabullía antes de que alguien hiciera demasiadas preguntas. Pero esa tarde, había cometido un error. Uno tan simple como seguir el impulso de alimentar a una niña con la misma delicadeza con la que alimentó a su hermana menor, años atrás, cuando la enfermedad las obligaba a aferrarse la una a la otra para sobrevivir. No debió haber intervenido. Lo sabía. Lo supo desde el instante en que vio al hombre entrar con esa mirada que le helaba la sangre, la misma que llevaba meses esquivando en distintos pueblos, con distintas gorras, pero siempre con la misma expresión. La de alguien que no se detendría hasta encontrarla. Sin embargo, no había sido solo el miedo lo que la hizo correr. Fue la presencia de Alejandro. La manera en que la miró, no como un hombre poderoso mirando a alguien por debajo, sino como un padre que, en un instante, descubría una grieta en su mundo perfectamente controlado. Lo que la asustó no fue que la reconociera, sino que pareciera ver algo más allá de su disfraz de camarera cansada. Algo que ella llevaba tiempo enterrando. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el despacho principal de su mansión, Alejandro revisaba en la pantalla de su portátil la información que su investigador privado acababa de enviar. El documento no decía mucho: nombre falso, historial laboral inestable, direcciones rotativas, referencias cruzadas que no coincidían del todo. Pero había una fotografía tomada 4 años atrás que sí lo conmovió. En ella, Lucía abrazaba a una niña más pequeña, ambas con batas de hospital, ambas con el mismo brillo extraño en los ojos, como si ya supieran que el futuro no les debía nada, pero igual se lo iban a pelear. ¿Hermana?, murmuró Alejandro en voz baja, haciendo zoom en la imagen. El investigador había escrito que no se sabía con certeza si la niña seguía viva. No había más registros médicos. No había actas de defunción. Nada. Como si las dos hubieran desaparecido en medio del sistema. Y por experiencia propia, Alejandro sabía que cuando algo desaparece así, no es casualidad. Alguien se encargó de borrarlo. Se apoyó en el respaldo de su silla, cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en negocios, ni en fusiones, ni en balances financieros. Pensó en esa mujer que corría como si el aire le quemara la espalda, que calmaba a su hija con una cucharada de puré y que hablaba con una mezcla de rabia y ternura que le resultaba más familiar de lo que quería admitir. Fue entonces cuando escuchó un ruido en el monitor del cuarto de Emma. Activó la cámara desde su móvil. La niña no dormía. Estaba despierta, con los ojos abiertos y las manos estiradas hacia la pantalla, como si esperara que alguien volviera. No a él. A ella. La madrugada lo encontró de pie, junto a la cama de su hija, en silencio. Y aunque no dijo nada, dentro de sí tomó una decisión: si esa mujer estaba huyendo, era porque había algo más grande detrás. Y si su instinto no se equivocaba, ella no solo le había devuelto la risa a Emma por unos segundos, sino también a él, una posibilidad que creía extinguida, la de reparar algo. A la mañana siguiente, Lucía no fue al trabajo.
El restaurante siguió funcionando, con otro mesero improvisado que se disculpaba por todo y no sabía sostener una bandeja con una sola mano. Los clientes se quejaban, las órdenes salían equivocadas, y el dueño, un hombre que no solía interesarse por las vidas de sus empleados, no paraba de mirar el reloj, como si supiera que algo se había quebrado en su rutina. Alejandro llegó a la misma hora del día anterior. Emma iba despierta esta vez, con una flor amarilla en la mano. No preguntó por Lucía. No pidió café. Solo se quedó sentado, esperando. Como si supiera que, eventualmente, las piezas vuelven a cruzarse. Porque hay huellas que no pueden borrarse tan fácil. Y algunas decisiones que no se pueden ignorar. En la esquina, apoyado en una farola, el hombre de la gorra observaba el lugar con los brazos cruzados. Ya no tomaba notas. Solo esperaba. Y por la forma en que apretaba los dientes, parecía que estaba dispuesto a provocar algo, lo que fuera, con tal de que Lucía saliera de donde se escondía. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese mismo momento, Lucía estaba a pocas calles de allí, oculta en una bodega abandonada, sosteniendo un sobre que acababa de encontrar debajo de su colchoneta. No estaba allí antes. No lo había puesto ella. Al abrirlo, se encontró con una sola foto, y una frase escrita a mano que la hizo palidecer. Si no apareces antes del viernes, publico esto. ¿Sabes lo que significa? En la foto, ella, años atrás, con la niña enferma en brazos, y alguien más en segundo plano. Alguien que no debería estar allí. Lucía sintió como todo el aire de la habitación se volvía veneno. Lucía sostuvo la fotografía entre sus manos con una fuerza que le blanqueó los nudillos, como si al apretarla con suficiente intensidad pudiera desdibujar las caras que allí aparecían. Borrar la amenaza que se escondía detrás de esa imagen tan pequeña como devastadora. El papel estaba ligeramente arrugado, como si hubiese pasado por varias manos antes de llegar a la suya, pero lo que realmente le encogía el estómago no era la amenaza escrita con letras de marcador negro, sino la figura en segundo plano que asomaba en la imagen, medio oculta tras una cortina de hospital, un hombre que ella pensaba haber dejado atrás para siempre, uno cuya mirada la había perseguido en pesadillas durante años. Y que ahora, sin necesidad de palabras, le estaba recordando que su huida no había sido suficiente. El sobre no tenía remitente, ni sellos, ni marcas. Estaba allí, bajo su colchoneta, como si el miedo supiera encontrarla incluso en sus escondites más humildes. La idea de que alguien hubiera entrado en ese cuarto sin hacer ruido, sin dejar rastro, la hizo estremecerse. Ya no era solo una persecución. Era un mensaje claro, la estaban vigilando. Y no solo a ella. Lo que más le preocupaba ahora era Emma. Porque Lucía no era tonta. Sabía que su reacción impulsiva en el restaurante, al alimentar a la hija de un hombre como Alejandro Montero, había llamado la atención equivocada. No solo la de él, con sus preguntas suaves disfrazadas de cortesía, sino también la del otro. Ese hombre de mirada dura y dientes apretados que había entrado al restaurante con la actitud de quien no busca diálogo sino control. Lo conocía. No por nombre, pero sí por método. Era de los que no dejaban cabos sueltos. Y ella, al actuar sin pensar, acababa de convertirse en uno. En otro punto de la ciudad, Alejandro sostenía en sus manos una nota escrita a puño y letra por Emma, o mejor dicho, dictada por ella y escrita por su cuidadora nocturna: «Papá, la señora de ayer va a venir». La niña no solía expresarse con palabras tan claras, pero cuando lo hacía, solía ser por algo que la había tocado muy profundamente. Él se quedó observando esa frase una y otra vez, como si buscara una clave escondida, algo que le explicara por qué una sola interacción había causado tal impacto en su hija. No podía evitarlo. Estaba intrigado. Y en su mundo, cuando algo le despertaba interés, no se detenía hasta encontrar las respuestas. Pero esto era distinto. No se trataba de una fusión corporativa ni de una compra de terrenos. Esto era personal. Por primera vez en años, estaba frente a un misterio que no se resolvía con dinero, sino con paciencia y humanidad, dos cosas que había tenido que enterrar durante mucho tiempo para sobrevivir a la pérdida. Al dolor y al silencio de Emma.
Pidió a su equipo que revisaran nuevamente los registros, pero esta vez les pidió que buscaran más allá de los datos técnicos. Lucía del Risco, 27 años, hermana legalmente reconocida de Valeria del Risco, menor fallecida a los 8 años en un hospital público bajo circunstancias nunca esclarecidas. Madre ausente. Tutor legal, desconocido. No había denuncias, no había causas abiertas, pero tampoco constaban visitas regulares ni seguimientos médicos obligatorios, como si todo hubiera quedado bajo una alfombra que nadie se atrevió a levantar. Lo que sí aparecía, escondido en un archivo judicial de bajo perfil, era una custodia temporal rechazada por un juez local por falta de condiciones emocionales y económicas de la solicitante. Alejandro frunció el ceño al leer esa última línea. Algo no cuadraba. Lo poco que había visto de Lucía no correspondía con una persona emocionalmente inestable. Al contrario, su conexión con Emma había sido instintiva, pura, como si supiera exactamente qué necesitaba en cada segundo. Había una contradicción en todo eso que le quemaba por dentro, como si la verdad estuviera oculta en un rincón de la historia que nadie había querido mirar. De vuelta en su escondite improvisado, Lucía dobló la fotografía con cuidado y la guardó dentro del forro del colchón, sabiendo que no podía simplemente ignorarla, pero que mostrarla a alguien tampoco era una opción segura. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. Sin embargo, sabía que el tiempo era lo único que no le iban a dar. Y fue en ese momento, como si el destino estuviera siguiendo un guión preciso y cruel, que su teléfono sonó. No era una llamada. Era un mensaje de texto, de un número desconocido. Te quedan 2 días. O vas tú, o vamos nosotros. Lucía tragó saliva, se puso de pie, y por primera vez en mucho tiempo, su primer pensamiento no fue escapar. Fue proteger. Y aunque no entendía por qué, su siguiente paso no fue buscar ayuda en algún refugio, ni esconderse aún más. Fue mirar el número de teléfono que aún tenía en una servilleta arrugada en su mochila, Alejandro Montero. Un hombre que no conocía. Un hombre que podría destruirla con una palabra. Pero también, el único que había visto a su hija sonreír. Lucía sostuvo la servilleta arrugada entre los dedos como si el papel pudiera transmitirle una respuesta que su mente, agotada y sobrecargada de miedo, no podía formular. El número escrito con tinta azul, trazado a toda prisa por Alejandro en una esquina de la mesa del restaurante antes de que ella huyera, parecía ahora brillar con una claridad absurda en medio del caos. No era solo un número de contacto, era una decisión. Llamarlo implicaba abrir una puerta que quizás nunca podría cerrar, una puerta que la expondría, que la pondría frente a un hombre capaz de cualquier cosa, tanto para proteger a su hija como para descubrir la verdad detrás de lo que no entendía. Pero había algo en la forma en que él la había mirado, no con lástima ni superioridad, sino con una especie de atención que no se puede fingir, que la convencía de que, aunque no confiara en nadie, tal vez confiar en él no fuera una locura tan grande. El mensaje amenazante aún brillaba en la pantalla de su celular. 2 días. Sabía perfectamente que no era una amenaza vacía. Esa gente no dejaba cabos sueltos. No iban a esperarla con paciencia ni a negociar. Iban a venir por ella. Y si no podían usarla, entonces irían por lo que le importaba. Aunque ya no tuviera familia, aunque estuviera sola, sabían que había algo más que podía hacerle daño. Y ese algo, lo supo desde el momento en que alimentó a Emma, era precisamente esa niña de ojos grandes que, sin saberlo, había despertado en Lucía un instinto que creía muerto, el de proteger a alguien más que a sí misma. Respiró hondo, marcó el número y esperó. No hubo música de espera. No hubo grabaciones automatizadas. Solo un tono, y después una voz. ¿Lucía? La sorpresa en la voz de Alejandro era real, casi como si no hubiera esperado que ella tuviera el valor de contactarlo, como si su intuición hubiera estado jugando con la posibilidad pero sin certeza alguna. Lucía cerró los ojos, apretó la mandíbula y respondió con un tono firme que no sentía. No tengo mucho tiempo. Tampoco estoy segura de por qué te llamo. Pero necesito hablar contigo, en persona. Del otro lado, hubo un silencio breve. Alejandro no preguntó por qué. No exigió explicaciones.
Solo respondió, con la misma calma con la que uno acepta que está a punto de entrar en algo que puede arrastrarlo todo. Dime dónde. Lucía dudó un momento. No podía llevarlo a donde dormía. No podía exponerlo a ese entorno. Pero tampoco podía permitir que él la encontrara como una fugitiva. Así que eligió un lugar donde nadie la buscaba desde hacía años, el mirador abandonado al borde del acantilado, donde los pescadores dejaban flores secas para quienes se perdieron en el mar. Era un sitio olvidado, seguro solo por su anonimato, y silencioso como los secretos que nadie quiere contar. El mirador viejo. Esta noche, a las 10. Ven solo. Colgó antes de escuchar su respuesta. Sabía que iría. Alejandro llegó puntual, con Emma dormida en el asiento trasero de su camioneta blindada. No podía dejarla sola, y de alguna manera, algo dentro de él le decía que esa noche tendría que ver con ambas. La oscuridad del mirador no ofrecía ninguna sensación de seguridad, pero había algo en la brisa salada del mar, en la forma en que la luz de la luna dibujaba las olas, que parecía invitar a decir la verdad sin adornos. Lucía ya estaba allí, sentada sobre una baranda oxidada, envuelta en una chaqueta gris demasiado grande para su delgado cuerpo. No se movió al verlo. No sonrió. No saludó. Solo esperó a que él se acercara lo suficiente, y entonces, sin rodeos, le extendió la fotografía que había recibido en el sobre. Alejandro la tomó, la observó, y por unos segundos su expresión no cambió. Luego, sus ojos se entrecerraron, enfocándose en la figura del fondo, ese hombre borroso que parecía incidental, pero que claramente no lo era. ¿Quién es él?, preguntó con voz grave. Lucía no respondió de inmediato. Miró hacia el mar, como si las olas pudieran tragarse sus palabras, y luego, con una calma dolorosa, dijo: Ese hombre, no me busca a mí. Me quiere usar para alcanzar algo mucho más grande. Y cuando eso no funcione, me va a hacer desaparecer. Ya lo ha hecho antes. Alejandro mantuvo la mirada fija en la imagen. No necesitaba más contexto para entender que estaba en medio de algo que trascendía cualquier sospecha. No se trataba solo de una camarera con un pasado difícil, ni de un error juvenil. Lo que se dibujaba frente a él era una historia tejida con miedo, poder y silencios que nadie había querido romper. ¿Y por qué me lo cuentas a mí?, preguntó, sin dureza, pero con sinceridad. Lucía lo miró por fin. Había lágrimas contenidas en sus ojos, pero ninguna caía. Sus palabras salieron lentas, como si cada sílaba fuera un riesgo calculado. Porque tu hija, me recordó a la mía. Porque la forma en que me miraste, no fue con duda, ni con juicio, sino con algo parecido a confianza. Y porque sé que tú también has perdido. No te lo han dicho, pero se te nota en los ojos. Alejandro se quedó en silencio. Y entonces, sin pensarlo demasiado, se sentó junto a ella, dejando que el ruido del mar los envolviera como un secreto que ambos estaban dispuestos a compartir, aunque no supieran aún cómo enfrentarlo. Lo que ninguno de los dos notó fue la cámara instalada en el poste frente al mirador, una cámara que alguien acababa de activar de forma remota, y que en ese momento, transmitía en tiempo real una imagen muy clara. Lucía y Alejandro, juntos, conversando en la oscuridad. La siguiente fase del plan había comenzado. El sonido del mar, que hasta entonces les había servido de escudo, se desvanecía lentamente bajo el peso del silencio incómodo que se extendía entre ellos. Lucía, sentada con los brazos cruzados sobre su pecho y el rostro vuelto hacia el horizonte, parecía debatirse entre el deseo de hablar y el instinto de huir. Alejandro, por su parte, no dijo una palabra más desde que escuchó esa confesión entrecortada sobre lo que se escondía detrás del rostro del hombre en la foto. Y no porque no tuviera nada que decir, sino porque había aprendido, después de perder a su esposa y convivir con la discapacidad de su hija, que hay dolores que se entienden mejor cuando uno deja de intentar explicarlos. Después de varios minutos en los que solo se escuchaba el vaivén constante de las olas rompiendo contra las piedras, fue Lucía quien volvió a hablar, con la voz algo más firme, pero aún cargada de algo que Alejandro no tardó en reconocer como culpa. Cuando mi hermana murió, me prometí no volver a involucrarme con nadie. Cerré la puerta a todo.
A los afectos, a la ayuda, al mundo. Pensé que si no me apegaba a nada, nada podría hacerme daño otra vez. Pero entonces apareció tu hija. Y en ese instante, algo se rompió, o tal vez se reconstruyó, no lo sé. Solo sé que no fue un error, aunque haya sido imprudente. Solo sé que necesitaba tocar algo que me recordara que todavía queda ternura en el mundo. Alejandro no apartó la vista del mar, pero su cuerpo se había tensado levemente, como si sus pensamientos estuvieran viajando muy lejos de allí. Y cada palabra de Lucía golpeara un rincón de su historia que aún dolía más de lo que admitía. Cuando finalmente respondió, su tono era pausado, pero no distante. Mi hija no ha sonreído así desde el accidente. Ni siquiera conmigo. Por eso lo supe que había algo en ti que no era casualidad. He estado rodeado de personas durante años, gente que se acerca por conveniencia, por interés, por respeto a mi apellido. Pero tú no me pediste nada. Ni siquiera me miraste como alguien importante. Y eso, Lucía, eso no lo hace cualquiera. Ella bajó la mirada. No porque no quisiera escucharlo, sino porque lo que él acababa de decir le confirmaba que había cruzado un umbral del que ya no podría regresar. Lo que había comenzado como una reacción impulsiva en un restaurante se había transformado en un vínculo invisible, pero real, que ahora la arrastraba fuera de la zona segura del anonimato y la enfrentaba, otra vez, con lo único que le aterraba más que la amenaza de ese hombre oscuro, sentir que podía pertenecer a algo de nuevo. No sé qué sigue, dijo en un susurro, apretando los puños sobre sus rodillas. Pero sé que si no hago algo pronto, esa gente irá por mí. Y no van a detenerse. Porque no buscan justicia. Buscan silencio. Y si yo no les sirvo, buscarán a alguien más que me importe. Alejandro la miró por fin, con una expresión que ya no era la de un hombre rico tratando de entender un problema ajeno, sino la de un padre que ha visto demasiado dolor, demasiadas pérdidas. Y que empieza a entender que no está frente a una amenaza, sino frente a una oportunidad de hacer algo que valga realmente la pena. No voy a permitir que le hagan daño a mi hija, dijo con firmeza, sin elevar la voz. Pero tampoco voy a dejar que te destruyan por algo que aún no comprendo del todo. Tal vez no confíes en mí, y no te culpo, pero si esto va a seguir, necesito que me digas la verdad. Toda. Incluso lo que te dé vergüenza, incluso lo que no puedas probar. Porque si voy a arriesgarme, necesito saber por qué. Lucía lo miró como quien se prepara para saltar desde una altura que da vértigo. No porque no sepa cómo hacerlo, sino porque sabe que después del salto, nada será igual. Y entonces, con un hilo de voz que parecía arañarle el alma al salir, dijo las palabras que hasta ahora había guardado incluso de sí misma. El hombre de la foto no es un extorsionador. No es un ex. No es un policía corrupto, ni un mafioso cualquiera. Es alguien mucho peor. Es el director de la fundación que se suponía debía proteger a mi hermana cuando la enfermedad avanzó y yo ya no podía más. Es quien la medicó, quien la aisló, quien la dejó morir. Y es también quien me juró que, si hablaba, acabaría con todo lo que tocara. Y ahora, después de años en silencio, he hablado. Y tú, sin quererlo, estás en medio. El aire se volvió más denso, como si las palabras hubieran llenado el espacio con una carga invisible pero opresiva. Alejandro sintió como el peso de esa verdad caía sobre él con la contundencia de algo que no se puede desoír. No tenía pruebas. No tenía nombres completos. Pero sí tenía una certeza, esa mujer no mentía. Porque su voz temblaba en los lugares donde solo tiemblan las verdades que duelen. Y en ese momento, mientras los dos se quedaban en silencio una vez más, el celular de Alejandro vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su equipo de seguridad. Breve, urgente, y con una sola línea de texto que lo dejó helado. Tenemos movimiento en la propiedad. Acceso norte forzado. Emma está a salvo por ahora, pero recomendamos evacuar. Lucía lo vio palidecer y entendió sin necesidad de palabras lo que acababa de ocurrir. La amenaza no era futura. Ya había comenzado. Y esta vez, no iban por ella.
Iban por lo único que podía romper por completo a un hombre como Alejandro Montero, su hija. El mensaje en la pantalla del celular era breve. Pero la carga emocional que contenía parecía estallar dentro del pecho de Alejandro con una fuerza que no había experimentado desde el accidente que cambió para siempre su destino y el de su hija. Durante los primeros segundos, apenas fue capaz de mover un músculo. Se quedó allí, mirando esas palabras frías y concisas que su equipo había enviado con la urgencia contenida de quien intenta mantener la calma mientras sostiene una bomba entre las manos. Sin embargo, el fuego interno que lo impulsó a actuar fue inmediato, casi salvaje, porque si algo le había quedado claro en estos últimos días, era que no podía permitirse perder otra vez aquello que le daba sentido a su existencia. Lucía lo observó en silencio, aunque en su mirada ya no había confusión sino un reconocimiento amargo, como si esa escena ya la hubiera vivido antes en otro lugar, con otras personas, y supiera exactamente lo que venía después. No preguntó qué decía el mensaje porque lo supo apenas vio cómo se tensaban los dedos de Alejandro alrededor del celular, cómo su mandíbula se apretaba con una rabia contenida que luchaba por no estallar. Y cómo su respiración cambió, volviéndose más profunda, más rápida, más animal. ¿Fue por Emma? Preguntó al fin, con una voz tan baja que el viento marino casi se la llevó. Alejandro asintió sin mirarla, ya caminando hacia la camioneta, con pasos decididos, como si cada segundo que pasara fuera una traición. Lucía corrió detrás de él, sin dudar, y aunque no habían acordado nada, sin necesidad de palabras, ambos sabían que ya estaban del mismo lado. Las líneas que los separaban se habían borrado. No era una empleada y un millonario, no era una fugitiva y un padre desesperado. Eran dos sobrevivientes que habían sido empujados, por razones distintas pero igualmente crueles, a proteger aquello que aún los mantenía vivos. El trayecto de regreso a la mansión fue tenso, silencioso, pero cargado de electricidad. Alejandro, con la mirada fija en el camino, marcaba instrucciones a través del sistema de voz integrado al vehículo, hablando en códigos que Lucía no entendía pero que intuía urgentes. Ordenó refuerzos, pidió que cerraran todos los accesos y que aislaran a Emma en el área segura, aquella habitación especial blindada que había construido pensando en amenazas externas que, hasta hace poco, le parecían improbables o incluso exageradas. Jamás pensó que un día tendría que usarla. Y menos aún por culpa de una historia que no le pertenecía. Pero ahora ya no importaba de dónde venía el peligro. Estaba allí, dentro de su mundo, respirando el mismo aire que su hija, pisando la misma tierra. Y eso lo convertía en una amenaza que debía ser enfrentada sin concesiones. Lucía no habló durante el trayecto, pero sus ojos estaban encendidos. A diferencia de otras veces, ya no se sentía como una víctima acorralada. Había algo en ella que se endurecía, no como quien se cierra, sino como quien finalmente recuerda quién era antes de que el miedo lo convirtiera en sombra. No tenía dinero, ni poder, ni influencia, pero tenía algo que nadie más tenía en ese momento, conocía el patrón de ese enemigo. Sabía cómo pensaba, cómo manipulaba, cómo se escondía en estructuras legales para destruir vidas con apariencia de filantropía. Y si quería terminar con eso, no podía seguir huyendo. Porque el miedo, como le había dicho una vez su hermana en una noche de hospital, solo sirve para correr hasta que te alcanza. Cuando llegaron a la entrada principal de la propiedad, Alejandro descendió del vehículo sin apagar el motor, con el rostro sombrío y la postura rígida de alguien que está listo para hacer lo que sea necesario. Lucía lo siguió sin necesidad de invitación. Los guardias ya habían activado el protocolo de seguridad, pero la tensión se sentía como una cuerda tirante a punto de romperse. Un silencio pesado dominaba el lugar, como si la amenaza estuviera esperando el momento justo para mostrar los dientes. Emma está en la sala segura, informó uno de los jefes de seguridad, un hombre de rostro marcado por los años pero con la voz firme. Detectamos ingreso forzado por el sector norte, pero aún no tenemos visual de los intrusos. Parece que querían enviar un mensaje más que hacer daño directo, al menos por ahora. Alejandro lo miró con frialdad y dijo con una calma peligrosa. Nadie entra aquí con intención de mandar mensajes. Están tanteando el terreno. Quieren saber hasta dónde estoy dispuesto a llegar para proteger lo mío.
Pues bien, es momento de que lo descubran. Mientras hablaba, Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por miedo al enemigo, sino porque por primera vez veía a ese hombre no como un empresario poderoso o un padre devastado, sino como alguien dispuesto a quemar sus propias reglas con tal de defender lo que ama. Y esa determinación, lejos de intimidarla, la hizo sentir menos sola. Necesitamos enfrentarlos, dijo ella, alzando la voz con una decisión que sorprendió incluso a los guardias. No podemos seguir esperando. Yo los conozco. No se van a detener hasta que consigan lo que quieren. Y ahora saben que estoy aquí. Ya no sirve esconderme. Esta vez, tenemos que obligarlos a cometer un error. Alejandro la miró, y aunque no dijo nada, sus ojos reflejaban algo parecido a respeto. Había entendido que Lucía no era una víctima casual de un sistema podrido. Era una sobreviviente. Y ahora, estaban en el mismo campo de batalla. En ese momento, un dron sobrevoló el terreno, enviado por el equipo de vigilancia. Las cámaras proyectaron una imagen ampliada en las pantallas del centro de control. Una figura, de espaldas, caminaba tranquilamente frente al portón trasero de la propiedad, justo al borde de la zona ciega de las cámaras principales. No corría. No se ocultaba. Solo dejaba que su presencia fuera notada, como si esperara que alguien reaccionara. Lucía lo reconoció al instante. Su cuerpo se tensó. Su rostro se endureció. «Es él», susurró, apenas audible. «Es él mismo». Y en ese preciso momento, Alejandro comprendió que la guerra que se avecinaba no se resolvería con abogados, ni con negociaciones, ni con amenazas. Iba a ser personal. Cruda. Dolorosa. Inevitable. Y ya había comenzado. La imagen proyectada por la pantalla del centro de control seguía mostrando al mismo hombre de la fotografía, caminando con una calma que resultaba profundamente perturbadora. Como si estuviera seguro de que cada paso que daba lo acercaba no solo al lugar físico que quería alcanzar, sino también al objetivo más profundo que lo movía, destruir lentamente aquello que aún quedaba en pie dentro de Lucía. El rostro de ella, al reconocerlo, había pasado por un cambio casi imperceptible pero devastador, sus pupilas se dilataron apenas un instante, sus labios se apretaron hasta volverse una línea tensa, y sus manos, que hasta hace poco temblaban por miedo, ahora lo hacían por una furia contenida que pedía a gritos una salida. Alejandro no necesitó preguntarle nada. Bastó con verla para entender que ese era el rostro que había estado temiendo durante años, el que aparecía en sus recuerdos cada vez que cerraba los ojos, el que había alimentado su desconfianza hacia el mundo y que ahora, inesperadamente, se presentaba ante ellos no con violencia explícita, sino con una frialdad meticulosa, casi elegante, propia de quienes saben manipular sin necesidad de alzar la voz o ensuciarse las manos. Esa era la clase de enemigo más peligrosa, el que actúa convencido de que la justicia no se mide en leyes, sino en silencios comprados y verdades enterradas bajo acuerdos. El jefe de seguridad sugirió bloquear el acceso y activar el protocolo de contención, pero Alejandro, sin apartar la vista de la pantalla, levantó una mano en gesto seco, ordenando que nadie se moviera aún. Sabía que lo que ese hombre buscaba no era un enfrentamiento físico ni una irrupción violenta. Quería algo más retorcido, una conversación. Una aparición lo suficientemente calculada como para obligar a Lucía a salir de las sombras y ponerla, una vez más, bajo su control emocional. Y quizás, solo quizás, también lo estaba tanteando a él. Lucía respiró hondo, cerró los ojos durante unos segundos que parecieron eternos, y luego, con una claridad que solo puede tener quien ha perdido todo lo importante en la vida, dijo con voz firme: «No quiero esconderme más. Si me encierro, le doy lo que quiere. Si me enfrento, al menos recupero mi nombre. Y si tengo que arrastrar este infierno conmigo, entonces será de frente, pero nunca más de rodillas». Alejandro asintió despacio, no con aprobación, sino con un respeto silencioso que pocas veces había otorgado a alguien. Se volvió hacia su equipo y dio instrucciones concretas: se abriría la puerta trasera, sin armas visibles, sin provocaciones, pero con vigilancia extrema en cada ángulo. Y si algo se salía de control, si Lucía decía una sola palabra clave,
todos sabrían qué hacer. La escena que siguió pareció sacada de una película maldita, Alejandro y Lucía, caminando lado a lado a través del jardín trasero de la propiedad, bajo la luz blanquecina de los reflectores recién activados. Avanzando hacia una figura solitaria que los esperaba en el límite del terreno, sin moverse, sin hablar, como si su simple presencia bastara para sostener el poder que se había construido durante años de manipulación, extorsión y secretos encriptados en documentos que jamás habían salido a la luz. Cuando estuvieron frente a frente, el hombre lo saludó con una sonrisa apenas esbozada, como si el mundo entero fuera un tablero y él no necesitara explicar las reglas. No miró a Alejandro. Solo a Lucía. Como si el millonario no fuera más que una pieza más del escenario. Pero ella, esta vez, no desvió la mirada. «Estás aquí», dijo el hombre, con esa voz cargada de falsa calma que tantas veces había usado para convencer a jueces, políticos, donantes y familias desesperadas. «Nunca me fui», respondió Lucía, sin vacilar. Solo estaba esperando el momento adecuado para dejar de correr. El hombre arqueó una ceja con leve desdén. ¿Y este es el momento? ¿Frente a un millonario con demasiado que perder y una niña demasiado frágil para este tipo de guerras? No creí que fueras tan imprudente. Alejandro dio un paso al frente, y por primera vez, sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Y yo no pensé que alguien como tú se atrevería a meterse con mi hija. Ya no estamos hablando de errores del pasado ni de amenazas veladas. Viniste a mi casa. Tocaste lo único que me queda. Ahora soy parte de esto. Y créeme, eso te va a doler. El hombre lo observó con cierta curiosidad, como quien evalúa a un oponente inesperado, pero no mostró señales de miedo. Todo en su lenguaje corporal gritaba arrogancia, poder acumulado por años y acostumbrado a no encontrar resistencia. Sin embargo, esta vez había subestimado algo, la unión entre dos personas heridas, cuando se aferran una a la otra no por necesidad, sino por convicción, puede ser el arma más peligrosa de todas. No vine a amenazar, dijo finalmente, guardando las manos en los bolsillos de su abrigo negro. Solo vine a recordarle a Lucía que los pactos se cumplen, incluso los que no se firman. Y vine a advertirle a usted, señor Montero, que hay cosas que no debería tocar si quiere que su imperio siga en pie. Le aconsejo pensar en su hija. No todos los enemigos se enfrentan con dinero. Alejandro sostuvo su mirada durante largos segundos, sin decir una sola palabra, y luego se volvió hacia Lucía. Tienes 5 minutos más con él. Pero no va sola. Yo me quedo. Ella no lo discutió. Ya no tenía sentido marcar distancias. Estaban en esto juntos. Y mientras el reloj interno de todos los presentes comenzaba a correr con una tensión que se podía respirar en cada rincón de la propiedad, Lucía se preparó para decir lo que nunca antes había dicho en voz alta, la verdad. No por venganza, sino porque había llegado el momento de recuperar su historia. La brisa de la noche comenzaba a enfriarse, y sin embargo, nadie allí parecía moverse ni un centímetro. El silencio era absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido para concederle a Lucía ese momento largamente aplazado, el instante en que las palabras no se guardan por miedo, sino que se lanzan como espadas para cortar las cadenas que han sostenido una mentira demasiado tiempo. El hombre frente a ella seguía con las manos en los bolsillos, el gesto impasible, los ojos fijos en los suyos como si intentara controlar el ambiente con el solo peso de su presencia, pero esta vez, algo en su mirada comenzaba a temblar, algo que no era visible a simple vista, pero que se sentía en la rigidez de sus hombros, en la manera sutil en que evitaba mirar a Alejandro por más de un segundo. Lucía lo sabía. Ese tipo de poder solo se quiebra desde adentro. Y ella, por primera vez, no temblaba. Mi hermana no murió por su enfermedad, dijo, sin levantar la voz, pero con una claridad que cortaba el aire. Murió porque usted la aisló, la sedó y la utilizó como un número en su balance de subvenciones. La incluyó en un programa clínico sin autorización legal, sin consentimiento familiar, y cuando la droga experimental comenzó a fallar, la dejó morir. Sin contacto, sin visitas, sin explicaciones. Su excusa fue que su cuerpo no respondió.
Pero usted nunca esperó que alguien estuviera prestando atención. Yo estaba allí, cada día, cada noche. Fui la que la encontró cuando se puso morada, la que rogó que la llevaran a urgencias. Y fui también la que fue sacada del hospital con amenazas disfrazadas de recomendaciones legales. Usted me llamó inestable en un informe, sabiendo perfectamente que esa palabra bastaba para cerrarme las puertas de cualquier defensa. El hombre abrió la boca para responder, pero Alejandro lo interrumpió, sin tocarlo, sin levantar un dedo, solo con su voz firme, grave, arrastrando consigo el peso de un padre que ya no estaba dispuesto a callar. Yo no sé quién es usted fuera de esta conversación. No sé cuántas organizaciones, jueces o empresarios tiene de su lado. Pero escúcheme bien y escúcheme con claridad. No me importa lo que hizo con su fundación, ni con su red de clínicas, ni con las personas a las que convenció de que estaba salvando vidas. Lo que me importa es que usted vino a mi casa, amenazó a la mujer que le devolvió la risa a mi hija y ahora está aquí, creyendo que el silencio todavía se compra con miedo. Pues le advierto, si vuelve a acercarse a Lucía, si vuelve a mencionar a Emma, si siquiera respira con la intención de tocar a alguien que esté bajo mi protección, yo mismo me encargaré de que su nombre, su rostro y su historia lleguen a cada medio de comunicación, a cada fiscal honesto que todavía quede, y a cada familia que alguna vez haya firmado algo sin leerlo porque confiaba en usted. El silencio que siguió fue absoluto. El hombre de la fundación apretó los labios, retrocedió apenas medio paso, y por un instante, todo el poder que lo había sostenido pareció resquebrajarse como un vidrio fino golpeado en el centro. No dijo nada más. Se limitó a ajustar su abrigo, mirar a Lucía con una mezcla entre furia y derrota, y luego se dio la vuelta. Caminó en línea recta hasta desaparecer por el sendero trasero, sabiendo que esta vez no tenía espacio para intimidaciones. Se había enfrentado a algo más fuerte que el miedo, la verdad acompañada de testigos con voz. En el interior de la mansión, mientras los guardias comenzaban a desmontar el operativo y los asistentes desactivaban los protocolos de emergencia, Emma dormía en la sala segura. Abrazada a su peluche favorito y con una expresión de paz que pocas veces podía mantener más de unos minutos. Lucía entró en la habitación junto a Alejandro, como si aquel espacio, antes inviolable, ahora pudiera recibirla sin reservas. Se acercó a la niña, se agachó con delicadeza y acarició su mejilla con la misma ternura que la había guiado el primer día en el restaurante, pero esta vez sin culpa, sin miedo, sin duda. Alejandro se quedó observando la escena, en silencio, pero por dentro, su mundo estaba cambiando a un ritmo imposible de verbalizar. Había pasado años construyendo muros de acero, reales y emocionales, para proteger lo que quedaba de su vida después del accidente. Y sin embargo, en tan solo unos días, una mujer desconocida, con pasado turbio, mirada herida y manos firmes, había conseguido derribar todas sus defensas no con fuerza, sino con una verdad vivida en carne propia. No tienes que irte, dijo él finalmente, con una voz que le salió más rota de lo que pensaba. No esta vez. Lucía lo miró, no con sorpresa, sino con una serenidad inesperada. Como si supiera, desde antes de escucharlo, que esas palabras iban a llegar. Pero no respondió de inmediato. Se limitó a tomar la mano de Emma y luego, sin volverse, murmuró. No me quedo por protección. Me quedo porque esta vez, quiero quedarme. Días después, una investigación anónima comenzó a circular en medios independientes. No se firmaba con nombres. Solo incluía documentos, testimonios, fotografías y registros que alguien había guardado durante años, esperando el momento adecuado para ser revelados. El caso de la fundación comenzó a ganar atención. Lentamente, algunos periodistas se animaron a hablar. Otros callaron. Pero el nombre del director ya no estaba limpio. Ya no podía moverse como antes. La red comenzaba a deshilacharse. Lucía nunca buscó justicia en los tribunales. Su justicia fue mirar a Emma sonreír cada mañana, acompañar a Alejandro en silencio durante sus caminatas al atardecer y saberse, al fin, libre. No sin cicatrices. No sin miedo. Pero libre. Y Alejandro, ese hombre que había creído que el amor era una debilidad, entendió al fin que hay personas que no llegan para salvarte ni para depender de ti,
sino para acompañarte a reconstruir desde lo que queda. Porque a veces, la vida no te da respuestas. Pero te da segundas oportunidades. Y esta vez, ninguno de los dos las iba a dejar pasar.